Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí hoy para abordar temas que normalmente no se nos enseñan en las escuelas, en las universidades, temas que no se nos enseñan en los medios de prensa, ni siquiera, mucho menos, en los medios de prensa que son posesión de las grandes empresas transnacionales, de las grandes élites, porque de hecho ellos son los que han creado toda esta estrategia de un nuevo orden mundial, y esto estamos hablando desde 1912, cuando el grupo Bilderberg, ¿verdad? Y toda esa gente, la élite del mundo, de los distintos países del mundo, de las grandes superpotencias, se reunieron, y es ahí donde salió el primer cheque escrito por uno de los grandes magnates, no voy a decir nombre, y con su cheque se compró el terreno de las Naciones Unidas para conformar esta organización política transnacional que fácilmente puede hacer a un lado la constitución de cualquier país a nivel internacional que sea miembro de las Naciones Unidas. Y ahí pues encontramos que se estaba tratando de implementar este nuevo orden mundial, que posteriormente se le ha empezado a llamar la globalización, la interdependencia de los países en áreas políticas, en áreas de comercio, en áreas militares. Por eso se ha formado la OTAN, que es el brazo, el músculo militar de todas estas organizaciones. Y posteriormente se formó la Unión Europea, donde casi toditos los países de Europa prácticamente perdieron parte de su soberanía, que fue cedida a la Unión Europea. Y todos los países que son miembros de las Naciones Unidas, por otra parte, hacen acuerdos, ¿verdad?, que son transconstitucionales, o sea, que están por encima de lo que son las constituciones de cada país. En la Unión Europea, a todos los países, que es la parte económica, se les quitó el Banco Central y se les quitó la moneda de cada país, y eventualmente se les dio el euro, con excepción de Suiza, que siempre mantuvo el franco, porque Suiza es un paraíso fiscal donde los mayores capitales del mundo, como un paraíso fiscal, han ido a parar a Suiza. Por eso es una de las economías más fuertes de toda Europa, una de las fuertísimas, ¿verdad? Una de las menos endeudadas, más prósperas, donde el desarrollo es descomunal. ¿Por qué? Porque no han sido regulados, porque ahí eran los paraísos fiscales del planeta Tierra, de los grandes de los presidentes que han gobernado, dictadores, genocidas y hasta cuidado de narcotraficantes, porque ahí había sigilo, donde no se puede decir quiénes manejaban la plata, de quiénes manejaban la plata en Suiza. Entonces, Suiza por eso es un país ultra desarrollado con su franco, además que también pueden usar el euro si quieren. De ahí encontramos Inglaterra, que tiene la libra, ¿verdad? English Pound, la libra. Entonces, Inglaterra mantiene su banco central y su moneda. Suiza igual, pero casi todos los países miembros de la Unión Europea, toditos, como 28 son, creo yo, todos perdieron su banco central y perdieron su moneda. Y se hizo el acuerdo de unión de fronteras para que todo el mundo pudiera viajar de un país a otro sin estar sacando visas, ni, de hecho, creo que ni pasaportes andan. Así que, por otra parte, se formó en América Latina y en Estados Unidos lo que se llama la Organización de Estados Americanos, que ahí es donde estamos, América Latina, toditos, están representantes de Estados Unidos y de todo México y de todo el sur, Centro y Sudamérica. Tenemos la parte, entonces, organizaciones que son políticas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, tenemos la Organización de las Naciones Unidas,
y por ahí ya se venía cocinando otro nombre disfrazado que se llamaba el Acuerdo de París, razón por la que el presidente Trump, no quiso entrar a ese acuerdo. Así que porque lo miró con sospecha, que es parte de este nuevo orden mundial que le iba a clavar un impuesto a todas las naciones de la tierra para disque combatir el cambio climático, para cuidar el mundo, pero iba a ser nada más otro impuesto como el que le graban a la OTAN, a todos los distintos países miembros de la OTAN, como los que le graban a la Unión Europea, les graban a las Naciones Unidas, como los impuestos que se nos graban a los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Entonces, una cantidad de impuestos, y los representantes ante esos organismos internacionales no son puestos, no es el pueblo que vota para que ellos sean elegidos y vayan a representar a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba, a México, etcétera, ni son elegidos dentro de la Unión Europea. Nadie vota por ellos en cada nación para que conformen el Parlamento Europeo que está en Bruselas. ¿Vamos agarrando, entendiendo la idea? Entonces, los organismos políticos, organizaciones políticas han sido creadas, y también se creó lo que se llama la asociación tripartita, la alianza tripartita, que era otro acuerdo político que también implica también lo económico, como lo es Japón, Europa y Estados Unidos. A la par de eso, se han creado acuerdos económicos entre todos estos países, y por eso de repente encontramos acuerdos de libre comercio en Europa. Entramos en el NAFTA, que era México, Canadá, Estados Unidos. Entramos en el CAFTA, que eran todos los países de Centroamérica, los países del Caribe, Haití, República Dominicana y Estados Unidos. Y asimismo encontramos también todo lo que es los TLC, los tratados de libre comercio, porque esa es la parte económica. Tenés que tener las estructuras políticas y tenés que tener las estructuras de los acuerdos económicos para ir formando, ir tejiendo la red de lo que se llama un nuevo orden mundial o un gobierno mundial, al que hace poco, no hace mucho, desde unos 15 años, 14 años, se le empezó a llamar la globalización, porque ya la gente lo miraba el nombre Nuevo Orden Mundial con sospechas, porque en la Biblia se habla de que el anticristo va a través de distintos agentes en distintos países del mundo, van a crear guerras, van a crear un caos social, caos político, emigraciones masivas. Entonces, como el anticristo va a tener estos agentes con mucho poder y plata, política y militar, creando todos estos desbarajustes, todas estas migraciones masivas, todos estos refugiados que huyen, como lo que vimos en el Medio Oriente, como lo que hemos visto en Yemen, en distintas partes de África, donde muchos han huido, producto del genocidio, producto de las matanzas, producto de guerras. Y estamos viendo, por otra parte, que todos esos que huyeron del Medio Oriente y de África han ido a parar, cientos de miles han ido a parar a los países de Europa, ¿verdad? Trayendo así con ello una gran carga económica y social, porque son personas que no hablan inglés, no hablan francés, no hablan alemán, las grandes mayorías ni estudios tienen, y cada hombre quiere llegar con sus 10 esposas y con sus 20 hijos, sus 30 hijos, y como no saben trabajar en esos países súper desarrollados, le toca a los europeos pagar cantidades exorbitantes de impuestos para sostener a estos musulmanes, a estos árabes, que llegan con su montón de esposas y están pariendo hijos como conejos, y van a repoblar toda Europa. La meta, ¿verdad? Porque ellos sí no andan ahí que solo vamos a tener un bebé como los europeos. De repente los europeos no quieren ya tener ni un solo bebé. Ya escasamente tendrán 2. Pero estos no. Los musulmanes dicen: yo tengo 10 mujeres, 15 mujeres y voy a tener 50 cipotes que me los va a mantener cada gobierno de Europa. Maravilloso, ¿verdad? Bárbaro. Seguimos ahora en los estados gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y los países socialistas. ¿A qué es lo que se dedican una vez que estos gobernantes llegan a nuestros países? Promesas. Les vamos a hacer un jardín del Edén,
Todos vamos a ser iguales, le vamos a quitar a los ricos para que darle más a los pobres. Vamos a cobrarle un montón de impuestos a los grandes empresarios, vamos a hacer esto y aquello y le vamos a dar a los pobres. Les vamos a dar tierras, casas, les vamos a dar de esto y aquello. Bueno, un jardín del Edén. Y a la hora de la llegada, ¿qué es lo que encontramos en Cuba? ¿Qué es lo que encontramos en Nicaragua? ¿Qué es lo que encontramos ahora en Venezuela? Países totalmente en quiebra, donde hay persecución, donde hay muerte, donde hay represión, hay encarcelamiento. ¿Y qué es lo que están exportando ahora? Al igual que del Medio Oriente con las guerras, masivas cantidades de personas que van huyendo hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le dicen, los vamos a ayudar para que ustedes lleguen allá, porque allá está la tierra prometida de los Estados Unidos. Como que si es así de fácil, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que puede pasar en México, lo que puede pasar en Guatemala. Entonces encontramos estas multitudes que se están organizando en caravanas por líderes del Partido Comunista, del Partido de Izquierda de América Latina, financiados por George Soros, un multibillonario comunista a muerte, ateo, perverso, malo, que financia también. No solo financia Venezuela, Ortega y estos, financia también George Soros, que es parte de estas élites, de estos Illuminati que quieren implementar el nuevo orden mundial, hoy disfrazado de la globalización de los países, porque ya tenemos acuerdos políticos, acuerdos económicos, acuerdos militares. ¿Bárbaro? Y el sistema educativo está todo permeado desde que vas a la secundaria, la primaria, desde que vas a las universidades. No nos asustemos, esto ya ha pasado ¿por qué? Decenas de años. En América Latina, en Cuba, las imágenes del Che Guevara. ¿Desde cuándo yo estudio en los Estados Unidos? Desde los 18 años, señores, estoy en los Estados Unidos. ¿Qué me ha dado a mí el ser parte de la secundaria, ir a las universidades, ir a sacar maestrías? Que en esas universidades donde yo estudié, habían cantidades grandes de jóvenes estudiando para ser profesionales. En algunas donde yo fui a seminarios eran pastores los que estudiaban allí, habían homosexuales, habían lesbianas que se casaban entre ellos, pero todos andaban con la imagen del Che Guevara, imágenes de Fidel Castro, los mesías salvadores del planeta Tierra, los que se levantan contra los imperios que subyugan a los pobres. Y ahí miraba yo y decía, estos locos ni saben de lo que están hablando. Lavado de cerebro, señores. Lavado de cerebro a través de todo el sistema educativo en los Estados Unidos, en América Latina, en Europa. Ya son socialistas en Europa. No nos equivoquemos, ya son socialistas. Lo que les falta ahora es que con las economías quebradas, con esta invasión masiva de los supuestos refugiados que vienen del Medio Oriente, que perdieron sus documentos, que casas fueron destruidas, que ni se sabe quiénes son, no se sabe, no tienen documentación para demostrar que son personas buenas. Entonces ahí van multitudes de islámicos terroristas que van con el enojo de que sus países fueron destruidos por los blancos, por los occidentales. Entonces Europa es asociada como la cristiandad, Estados Unidos es occidente, Canadá es occidente. Entonces, y son los cristianos, la cristiandad. Entonces los musulmanes dicen, vamos a llevar nuestra religión e imponer la religión islámica a todos estos países del mundo, a las buenas o a las malas. ¿Estamos entendiendo? Bueno, yo no soy profesor, pues, pero estoy tratando de darle una explicación global de la situación. Sigamos. Ahora estamos viendo las caravanas de Honduras. ¿Ustedes creen que esa pobre gente en miseria, en dificultades económicas, tienen la capacidad de juntar la plata para pagar camiones, para comprar comida a lo largo del camino, para alquilar buses, para llevar a cabo todo lo que están llevando para allá? Hoy ya están llegando en Tijuana, ya están en la frontera. ¿De qué se trata esto? No es que los de izquierda de nuestros países que están organizando estas caravanas, no es que les importan los pobres de nuestros países, no.
Ahorita lo que está pasando es que como el presidente de los Estados Unidos se ha reunido con los distintos presidentes de América Latina para abordar la crisis de Venezuela y ahora, más recientemente, la crisis de Nicaragua y a ver cómo van a derrocar a estos gobiernos de Venezuela y Nicaragua, entonces se ven afectados Maduro y se ven afectados Ortega. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, las reglas para un radical del libro de Saúl Alinsky, a quien la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, en su tesis del doctorado, se lo dedicó. Su tesis del doctorado se lo dedicó a Saúl Alinsky, al estudiar el libro que se llama Rules for Radicals, que es las reglas de los radicales. Todo lo que es las turbas sandinistas, todo lo que es lo que a Ortega le armó a doña Violeta Barrios de Chamorro cuando Ortega estaba en el poder gobernando desde abajo. Él nunca cedió el poder, siempre tuvo al ejército, la policía, poder judicial y coercionaba al Consejo Supremo Electoral, hacía lo que se le roncaba porque tenía la capacidad de premeditación, alevoncía, ventaja, y tenía Ortega y ha tenido siempre el conocimiento de inteligencia que ha heredado de la inteligencia cubana, de la inteligencia soviética, de la Stasi alemana. Entonces aquí tenemos un Ortega que se la sabe todo en conspirar junto con Lenín Serna, Néstor Moncada Lao, con todos esos como Bayardo Arce, todos los que son parte de esa gran cúpula. Entonces, como tiene que salvarse Ortega y tienen que salvarse Maduro, las caravanas son la gran cortina de humo que hay que levantar contra el gobierno de los Estados Unidos para distraerlos de lo que está pasando en Venezuela con Maduro y el pueblo de Venezuela en la hambruna, en la miseria y el hambre, y lo que ahora está pasando con Ortega, la matanza, la represión, encarcelamiento, tortura, miseria extrema que está entrando a Nicaragua. Metámosle esta cortina de humo a Donald Trump para que ni se acuerde que estamos aquí haciendo una fiesta de masacre, de muertos, de represiones. ¿Me van entendiendo? Entonces le están haciendo un operativo para que el mundo esté más preocupado por la caravana humana que por lo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua y por supuesto lo que pasa en otros países que han sido medio de derecha, pero que también son corrompibles, que también son corruptos. Es fácil agarrarlo a estos países de América Latina con el gran capital que mueven de George Soros, el multibillonario, con el capital de Venezuela del petróleo, con lo que mueve Ortega y lo que mueven de lavado, de narcotráfico y todo. Agarran a cualquier presidente que no pueden quitar, que sea de derecha, le encuentran cualquier cosa escondida por la cual le puedan causar un gran escándalo, posiblemente juicio y encarcelamiento. Entonces le dice: mira, te tenemos esto, pero aquí te tenemos tantos millones de dólares depositados en una cuenta en tal lado para que los disfrutes, pero trata de colaborar con nosotros que somos la izquierda transcontinental. ¿Ves? Entonces, ¿por qué se aferra al poder los Castro? ¿Por qué se aferra a Maduro? ¿Por qué se aferra a Daniel Ortega? Porque son parte de acuerdos transcontinentales de una izquierda socialista que quiere implementar el nuevo orden mundial, hoy conocido como la globalización, donde están creadas todas las organizaciones políticas, OEA, ONU, Unión Europea, toda la alianza tripartita, Europa, Japón, Estados Unidos, y la parte económica de los tratados de libre comercio, como también así el ejército de las Naciones Unidas, los cascos azules, que es el brazo militar. Por otra parte, la OTAN, el músculo militar de estas organizaciones internacionales que quieren gobernar al mundo a través, pero lo que llaman ellos es el caos controlado. Caos controlado. ¿Qué es el caos controlado? Es una estrategia de desestabilización de muchos países del mundo, generando guerras, generando quiebras a través de las bolsas de valores, generando quiebras a través del sistema financiero para colapsar las economías, y así los que son dueños de los bancos internacionales vienen como a Venezuela
y agarran a través de las grandes corporaciones transnacionales del gran capital, vienen y le dicen, bueno, ya te vamos a sacar Maduro, pero ahora nos vas a vender la industria de petróleo en Venezuela, los derechos de explotación de petróleo en Venezuela, y lo agarran a precio de guate mojado, a precio regalado, porque el país está en quiebra, y le dicen, nosotros te lo compramos, la vamos a reactivar, vamos a hacerla productiva, todo lo que es la producción de petróleo, para que el país se vuelva a levantar. Pero adicionalmente te vamos a dar unos 30,000, 40,000, 50,000 millones de dólares en préstamos aprobados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, a través del BES y del BID, para que reconstruyamos toda la infraestructura productiva de Venezuela. Pero así, tanto Venezuela como Grecia, España, como todos los países del mundo, inclusive Nicaragua, y Ortega agarró a Nicaragua como con 2,000 millones de dólares, que se había condonado casi toda la deuda, ahora Ortega ya la lleva en 13,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque estos bancos internacionales nos gobiernan a través de nuestros propios bancos centrales y a través de los préstamos que nos dan. Nos ponen un bozal para que no tengamos poder, para que no tengamos independencia verdadera. Porque, señores, el que presta la plata, manda. El que presta la plata, manda. ¿Me están entendiendo? Así que nosotros tenemos que aprender a ser inteligentes. ¿Qué es lo que estamos viendo en las caravanas? Una desestabilización de muchos países de Centroamérica y México para crear una crisis humanitaria como la que ha creado en Grecia, en España, en Italia, en Europa, todas las inmigraciones de los musulmanes y africanos llegando a toda Europa, más que muchos han llegado a América Latina y han llegado también hasta los Estados Unidos. Fácil forma de infiltrarse dentro de estas caravanas a estos que vienen de países islámicos, y en las multitudes de miles que van, ahí pueden ir 500, ahí pueden ir 1,000 musulmanes que vienen enojados del Medio Oriente a causar una destrucción dentro de los Estados Unidos. Y ahí van, según las fuentes que tengo yo que iban en la caravana, de gente que conozco, iban personas violentas, criminales de nuestros propios países, señores. Cortina de humo, lo que se llama false flags, falsas banderas, falsos golpes como golpes terroristas, que a veces son falsos golpes terroristas para tratar de quitarle las armas, como en Nicaragua nos quitaron todas las armas, las que teníamos armas. Nosotros teníamos en la empresa 3 beneficios de café, teníamos un montón de AKs, teníamos un montón de escopetas, teníamos un montón de pistolas para los guardas de seguridad. ¿Qué vino haciendo el gobierno de Daniel Ortega cuando vino en el 2007 al poder? Quitarnos las armas, dejarnos solo unas cuantas escopetas, y solo nos vendían unos cuantos tiros de escopeta, unos cuantos tiros de las pistolas 9 milímetros que teníamos. ¿Por qué? Porque así dejas a todos los productores, a toda la población de Nicaragua desarmada ante ejércitos. Que vino Ortega, tomó el poder del ejército de Nicaragua, de la policía, los armó hasta los dientes comprando armas rusas, armas chinas, y hoy tenemos los Dragunovs, las AKs nuevas y todo, tanques militares comprados de Rusia, porque Ortega sabía lo que estaba haciendo. Lo mismo que hizo Chávez comprando armas de China, cientos de miles de millones de dólares, ¿verdad? Cientos de miles de millones de dólares, miles de millones, comprados en armas, tanques, aviones de guerra, Venezuela. ¿Por qué? Porque así dominan a los pueblos, a las naciones. Así se perpetúan en el poder, como los Castro llevan 60 años en Cuba gobernando e imponiéndose. Señores, no nos dejemos engañar. Dice un dicho famoso: es más fácil engañar a las multitudes que hacerlas creer que ya viven bajo un engaño. Miren, hasta la religión se presta para este gran engaño, porque muchos de los teólogos han sido pagados por las élites, se les ha dado becas para tratar de presentar un evangelio que nos dice: obedezcan a sus autoridades porque son puestas por Dios. Entonces encontramos en todas las iglesias que nos dicen un versículo de la Biblia
de 66 libros en la iglesia, en las evangélicas y protestantes, y otro montón de libros en la iglesia católica, de los libros, montón de libros que tenemos en la Biblia, se nos ha dado un solo pasaje que dice: señores, obedeceos a todas las autoridades porque son puestas por Dios, que lo escribió San Pablo apóstol, ¿verdad? Siendo él un romano que respetaba las leyes del Imperio Romano. Pero ahora aquí se nos hace creer que tenemos que respetar a los dictadores como Ortega, a Maduro, a los Castro y a todos los genocidas de la historia. Que nos queremos sujetar y aguantar porque esto es del Señor. Aguanten, resistan, resistan. No, señores. El mismo Pablo dice: obedezcan a Dios. Santiago dice eso en el capítulo 4. Dice: obedezcan a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La palabra resistir, antistete en griego, significa empujar, hacer resistencia, hacer que el que es contrario a ti eche para atrás. Dice que es el término combatir, que es militar, pelear, guerrear, hacer que el enemigo huya. Dios dice: no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Los hijos de Dios fuimos dados la bendición como hijos, hijas de Dios, para gobernar, no para ser dominados por los genocidas, por los criminales como Ortega, como Maduro y como los criminales de otras partes del mundo. La iglesia tiene que levantarse con el poder de Dios y gobernar, pero gobernar con justicia y legalidad. Pero tenemos que combatir a los criminales asesinos. Pastor, tenemos que estar dispuestos a dar la vida por las ovejas. Ese es el mandato de Dios. Y en mi nombre harán cosas mayores que las que yo hice. ¿Vamos entendiendo? No podemos dejar que nos ponga la bota Daniel Ortega, ni Maduro, ni los Castro, ni quien sea, ni George Soros comunista. Nadie debe ponernos la bota. Nacimos para ser gobernantes, gobernadores con autoridad, pero con sabiduría, con justicia, con legalidad, con compasión, con misericordia. Para eso es que hemos sido nombrados hijos de Dios, para tener autoridad como la tenía Jesucristo, como la tenía David, como la tenía Moisés, como la tenía José en el Antiguo Testamento. No para ser fideos cocidos, que andamos ahí como que no sabemos nada, como que andamos perdidos. Tenemos que obedecer a los impíos. La palabra de Dios dice que cuando el justo se aparte, el impío gobierna. Y eso es lo que no vamos a permitir. Vamos a derrotar a Maduro, a los Castro y a quien tengamos que derrotar, porque tenemos poder y autoridad dada por Dios. Ese es el mensaje que les quería dar, para que no se dejen manipular ni engañar por nadie, ni por libros que han sido hechos para lavarnos el cerebro desde que somos niños. Nada de eso. Demócratas son tratados de comunistas en los Estados Unidos también. ¿Quiénes creen que firmaron los acuerdos de paz para salvar a Ortega? ¿Quiénes creen que firmaron su acuerdo? Los acuerdos de paz en El Salvador para calmar la guerra entre la Contra, para calmar la guerra contra el Frente Farabundo Martí. Vinieron líderes del Partido Demócrata de los Estados Unidos a firmar los acuerdos de paz para salvar al Frente Farabundo Martí y para salvar a Ortega y que no cayera del poder. Para que sí dejara el poder, porque a la Contra lo tenía vencido, pero lo salvaron, le dieron un perdón amplio y suficiente, que le perdonó crímenes de lesa humanidad. Y es lo que hoy pretende hacer Daniel Ortega, que se le perdonen crímenes de lesa humanidad. No lo vamos a permitir. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Este es el pacto que vamos a hacer. No el que hizo Ortega con el Frente Sandinista. El pacto es que vamos a liberar a Nicaragua. Juntos vamos a liberar a Nicaragua. Así que, señores, prepárense, porque vamos a liberar al pueblo de Nicaragua. Dios bendiga al pueblo de Nicaragua. ¡Ánimo, Nicaragua! Talita cumi, dice Jesús. Levántate, pueblo, y anda. Con ánimo y con fe. Dios les bendiga grandemente.